Yo en esa época molestaba mucho a ese jefe porque yo le decía siempre, tú viniste y en la entrevista me dijiste, Aiza, nosotros somos una súper empresa, o sea, magnífico, magnífico. Y efectivamente mi primer día de trabajo fue un avión, mi capacitación a Brasil, la siguiente semana a Colombia y de ahí regresaba a Lima. Pero la realidad fue que regresé a Lima. Me acuerdo que me senté mirando la computadora y dije, ¿y ahora cómo hacemos aquí? Bienvenidos a otro capítulo de Gana Podcast. En este capítulo tenemos a Aiza Lavalle, Country Manager de Cushman & Wakefield. ¿Qué tal, Aiza? Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarme, imagínate. Quiero iniciar con tus primeros pasos. Estudiaste administración en la Pacífico. ¿En ese punto tenías claro que querías llegar a ser gerente general? O sea, en esa etapa universitaria, ¿tenías clara como que la visión o aún querías ir descubriendo las cosas poco a poco? Mira, yo te puedo contar que yo creía que todos los que entrábamos a estudiar a la Pacífico queríamos ser gerente general. Eso lo creía y lo creía, o sea, fervientemente. Y realmente yo tengo una memoria de repente un poco selectiva y no me acuerdo de muchas cosas. Y me puedes preguntar de repente de cursos que llevé que te puedo decir, sí recuerdo que los tengo que haber llevado porque estaban en la currículum. No recuerdo exactamente qué eran. Pero hay una clase específica que justo por tu pregunta siempre me acuerdo bastante. Estábamos en clase de administración general, nos la dictaba Diego de la Torre, es más, y no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero en un momento él agarra y dice, habla de los puestos y las posiciones que van a haber en el futuro y los espacios en el mercado, ¿no? Y la pregunta que le hago yo es, escúchame, ¿cómo vamos a hacer porque nosotros salimos de aquí en 4 años? ¿Y cómo vamos a hacer para que haya una posición de gerente general? Solo en este salón somos 30. Y me acuerdo clarísimo que Diego me decía, Aiza, no todo el mundo quiere ser gerente general. Y para mí fue, ¿what? ¿Cómo? ¿No? Y de ahí entendí, claro, fue una realidad, una enseñanza, ¿no? Porque ahí te das cuenta que en verdad no todo el mundo quiere ser gerente general. Realmente es algo con lo que realmente de chico dices, oye, sí, la posición más alta de repente en una empresa puede ser gerente general, pero no sabes todo lo que conlleva. De repente te gusta hacer cosas más específicas como recursos humanos, operaciones, etcétera. Y entonces de gerente general no haces eso, te tienes que encargar de otras cosas que a veces tampoco son tan simpáticas y divertidas. Y ahí te das cuenta que existen los perfiles de la gente. En ese momento yo ni lo consideraba. O sea, si tú, Daisa, tú querías ser gerente general, siempre, o sea, siempre quise estar, sí, ser la top. Yo creía que todos los que íbamos a esa universidad queríamos eso, pero gracias a Dios no todos, porque si no, ¿quién se encargaba de esas partes que a uno no le gustan tanto también, ¿no? O sea, la tenías clara. Mira, Yo, pero lo que sí te puedo decir, experiencia personal total, ¿no? Cuando a mí me preguntaban qué vas a estudiar, eso que tú escuchabas a tu amigo que decía doctor, la otra bióloga decía, ¿cómo saben exactamente que les gustaría hacer eso toda su vida? Yo pensaba, en verdad, yo no sé exactamente, o sea, a mí me gusta, me encanta organizar todo esto, pero yo no tenía esa claridad por algo así de específico, ¿no? Entonces, mi papá también estudió en la Pacífico, mi papá ha sido profesor en la Pacífico, ha sido decano, y fue tu y profesor también. entonces, yo, no, No, yo no, alumnado, él, tu papá fue tu profesor no, no, en algún no, no te momento. pases, No. no, no, gracias a Dios, no. Porque ha tenido fama de ser bien, Ah, súper estricto. bien así, sí. Pero cuando hablamos, o sea, cuando empecé a ver en dónde estudiar, me dije, pucha, lo más general que podría estudiar, que esté alineado con esto, con negocios, etcétera, es administración. Me acuerdo clarísimo que en esa época, salió la carrera universitaria en otra universidad, que era, administración hotelera. Y yo dije, qué lindo, hoteles, qué lindo, eso quiero estudiar. Cuidando de mi papá, decirle, papá, oye, quiero estudiar administración hotelera en esta nueva universidad. Y papá me dijo, mira, olvídate, este, estudias administración y cuando termines y realmente te gustan tanto los hoteles, bueno, te especializarás en hoteles, pero haces el básico. Mira, gracias a Dios que me dijo eso mi papá, porque hoy día yo no sé qué hubiera hecho si yo estudiaba administración hotelera, porque en ese mes se me ocurrió que me encantaban los hoteles, ¿no? Porque después descubrí que no me gustaban tanto, que no tenían nada que ver, que eran bonitos nada más, ¿no? ¿En qué momento trataste de dar ese paso? A Ah, hoteles, no, no. Me encantan los servicios, eso sí, o sea, me encantan los servicios, me encanta la atención al cliente, todo eso, o sea, estar en contacto con el cliente, pero de ahí a hotelero, no, no, nunca llegué a tanto.
Y de ahí pasando otra etapa, cuando entraste a la FIFA, estabas en administración y presupuestos, si no me equivoco, Sí. y de ahí pasaste a un mundo de empaques y entraste a distribución, entraste a almacenes, inventarios. Es un giro total. Y uno muchas Sí, veces bueno, también falso. En ese momento, ¿qué se te pasaba por la cabeza? mira, O, la verdad que era bastante, qué fuerte suena decirlo ya, pero era bastante joven. Entonces, en realidad, los riesgos los puedes asumir normal. Aparte que en realidad no es que yo me haya decidido ir de la FIFA, no hice el cambio así. El campeonato terminó, o sea, yo sí fui una de las últimas en salir del equipo porque cerrábamos todo el campeonato aquí y de ahí todos sabíamos que teníamos que salir a buscar trabajo, ¿no? Y eso fue lo que hicimos y pasé, pero claro, el mundo de la FIFA, del mundo de la FIFA al mundo de los empaques a la planta y esto fue un sí. cambio, no, o sea, olvídate, ¿no? El día y la noche, sin que el día sea bueno y la noche mala. Pero también fue genial, porque en realidad, o sea, yo entré para arreglar, entre comillas, para apoyar en el departamento de operaciones, para arreglar los almacenes y la distribución. Y en realidad yo nunca había trabajado en una planta, yo nunca había trabajado con operarios. Mira, si éramos 3 mujeres en toda esa planta, te estoy diciendo, creo que éramos muchas, éramos pocas, o sea, en Lo- administración, ventas, al otro lado había mujeres, pero ahí era la única mujer. Y encima pusieron una mujer chibola, en ese momento tengo que decir, a cargo de todos esos hombres. Entonces yo un día apareció esta chibola a decir cómo debían hacerse las cosas, pero al mismo tiempo yo tenía que aprender de ellos, porque no tenía idea, nunca había visto esto, algo así. O sea, y en un momento estaba Claro, parada dentro de un almacén inmenso diciendo cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a subirlo al contenedor y etcétera, etcétera. O sea, en ese trabajo aprendí un montón, pero ahí no tuve un miedo de transición porque en realidad no tenía chance, era lo que tenía que hacer, ¿no? Y ahí lo que sí te puedo decir es que me encantaron las operaciones. O sea, cuando a mí me dicen, oye, tú no eres comercial, era porque yo estaba en un área de operaciones y me encantaba gestionar porque había que administrar, había que gestionar, había que llevar, o sea, gestionar a la gente, gestionar el producto. O sea, fui avanzando y conociendo y de ahí empecé a decirle a mi jefe, escúchame, tenemos 8 máquinas de las cuales ventas está vendiendo, o sea, 6 máquinas están a full porque es el producto que más sale, pero tenemos tiempos muertos en las otras 2. Ventas tiene que salir a vender eso, ¿no? Entonces te empiezas a meter mucho más y es cuando yo creo, a mí me encanta meterme en un poco de todo, ¿no? Creo que ese es uno de mis pros. siempre ibas conociendo las otras. Bueno, es que operaciones está muy ligado a comercial también. Claro, o sea, tú le tienes que decir a comercial, escúchame, tenemos todo esto para vender o tenemos esta capacidad de venta y deja de vender no empieces a vender para el próximo mes algo que sabemos que se va a vender. O sea, vende este mes la máquina que está parada, lo que produce esa máquina que está parada, que sí, es más difícil de vender, pero suerte con eso, o sea, tienes que salir a vender, ¿no? Claro. Entonces, y se generó una sinergia, pero aprendí muchísimo, me encantó. Cuando llegaste a esta empresa en empaques sin saber nada del rol o de la industria, ¿cómo fueron esos primeros pasos? ¿Cómo lo pintaste? Mira, yo te voy a decir que lo bacán de las empresas en las que he trabajado, en las que he empezado a trabajar, es que nunca han sido muy ay, la capacitación y etcétera, sino es, bueno, acá estás, te vas al campo y aprendes ahí. Me acuerdo clarísimo que entro en mi primer día y estaba en la oficina de que era mi jefe y era como un mezanín encima de la planta y por una de las ventanas veías el almacén. Y yo me acuerdo que me acerqué y miré y dije, qué horror, qué desorden. Y mi jefe en ese momento voltea y me dice, ¿y tú quién crees que lo va a arreglar? ¿No? Y yo decía, eso tengo que hacer yo. O sea, aparte de eso tengo que hacer yo. Y o sea, pueden casi a veces pensamos que las cosas son más elaboradas que de lo que son. O sea, yo terminé literalmente bajando y viendo cómo eran los andamios, todo esto, y en un dibujito, en Word, viendo, conociendo quiénes eran los clientes, cuánto más o menos era lo que teníamos que guardar por tanto tiempo, diciendo, bueno, me acuerdo de cómo se hacía esto en la teoría, y empezar literalmente a ver y empiezas a hablar o sea, yo no sabía nada, el que sabía era el operario, ¿no? O el encargado, había un encargado de almacén. Y aparte que hay un tema también, factor humano, que fue muy grande. Uno, que yo era mujer, todos hombres,
me pusieron ahí para que les diga cómo hacer las cosas mejor y principalmente el que era el jefe del almacén, o sea, el supervisor del almacén. Entonces yo tenía que ganármelo, no era que yo venía a decirle, mira, ahora yo soy tu jefe. Pues eso no funciona en la Claro. vida, nunca va a Mm, funcionar en nada, ¿no? Entonces fue bueno, o sea, agarrármelo de aliado y para hacerle entender, o sea, en grupo, que vamos a hacer una cosa bacán y esto va a mejorar, ¿no? Costó trabajo esa parte, ¿eh? Un montón. ¿Y cómo fue esa parte exactamente del reto? Sí, fue dura, ¿no? Fue dura porque entras a un sitio en donde de alguna manera te están poniendo y esta persona cree que te están poniendo a ti, que vienes de no saber nada de ese tema, que, o sea, ¿tú qué vas a saber si yo soy el que está acá día y noche prácticamente y te vienen a traer a ti a decirme cómo tengo que hacer mis cosas, ¿no? Entonces, en realidad fue un tira y afloja que toma un poco de tiempo, tampoco tanto, felizmente, pero también es cuando te mojas, o sea, sí, yo tenía mi sitio arriba en donde había aire acondicionado, era verano, calorzazo, ¿no? Y Claro, no. pero en realidad de arriba, sentadita en el escritorio y en la computadora, yo no hacía nada, entonces sí, pues te mojas, bajas y estás abajo ordenando, ¿no? Y Claro, con el literal, ejemplo lo hacías. Y miren, o tiré sea, eso. entre que con el ejemplo y que también siendo sincero, si yo no bajaba, ¿cómo aprendía? ¿Verdad? O Pero sea, también es que, claro, en ese momento aún no conocías el rol de la industria. sí, Era claro, preguntarles. sí, literal, o sea, estaba metida ahí mirando, o sea, tuve temas desde que la primera vez que crucé la planta me silbaron, y yo me acuerdo que crucé y todo, ¿no? Lo único que pensé fue, si yo no paro esto en este momento, Claro, no, no para nunca. El pobre hombre vio que yo volvía con una cara de loca a buscarlo y preguntando quién fue el que silbó detrás de una máquina, nunca más lo volvieron a silbar. Pero y te vas adaptando y en verdad terminas haciendo un equipo, o sea, se terminó haciendo cosas súper bacanes, ¿no? Y también de alguna forma te haces cargo del equipo y empiezas a decir, oye, ¿qué más se le puede dar al equipo? Cosas tan tontas como, no sé, regalos del Día del Padre, ¿no? Sorteos por el Día del Padre, no sé, o sea, cosas así. Entonces haces el complemento de todo lo que puedes hacer para tu gente. Eso aprendí ahí bastante. y a nivel de empresa, cuando entraste, ¿cómo fue esa vendida de concepto o esa vendida de idea de que tú eras la persona indicada para el puesto? Este, Mira, hay una parte de la pregunta que sí la tendrías que hacer a mi jefe en ese momento, que era el gerente de operaciones, y al gerente general, que fueron los que me entrevistaron, pero en realidad ellos lo que querían era alguien que de alguna manera o sea, que tuviera una idea de cómo poder ordenar esto, que tuviera criterio para entrar. No, sabían que no iban a traer, no existía una persona que supiera exactamente cómo hacer esto, de manera yo ya ordené un almacén de empaques de bobinas imposible, ¿no? Este, y lo que ellos tenían era una necesidad. Lo que sí es que fue por metas, ¿no? Entonces fue una negociación también dura, ¿no? Porque fue, yo quiero tanto dinero, y me decían, no te vamos a dar tanto. Dije, bueno, ok, si yo cumplo esto que tú necesitas, en 8 meses pasamos al sueldo que yo quiero, ok. Entonces ya todos estábamos incentivados, ¿no? Entonces, obviamente lo cumplí en 6, ¿no? Entonces ya no tenían salida. Y también y empecé a hacer más cosas, porque también ya empiezas, cuando ordenas este tipo de cosas, ya las ordenas, todo empieza a caminar más tranquilo y te da espacio para que, o sea, podría haberme quedado sentada haciendo lo mismo, pero qué aburrido, ¿no? Entonces Claro. empiezas a ver, oye, ¿cómo funciona esto? Y mira, nos hemos dado cuenta que si sabemos exactamente cuánto mide cada bobina y el pallet mide tanto, entonces voy a poder estar en tantas bobinas y la altura y no me preguntes cómo terminé haciendo un sistema en Excel que terminó usando ventas para ver cuánto podían vender para llenar un contenedor de los diferentes tipos de productos, que ya después IT lo volvió sistema, ¿no? Entonces, yo también que creo que depende mucho, tú me dices, ¿cómo ha sido tu cambio y qué se hace? Mi cambio no fue tan pensado de quiero estar aquí, aquí y allá, pero sí fue con muchas ganas, ¿no? Entonces, el crecimiento creo que se da bastante con ganas, bastante con organización, muchas veces bastante con suerte de estar en los lugares indicados. Es un mix de todo. O sea, ya estabas entendiendo la industria, ya estabas entendiendo el rol. ¿Qué viste en ese momento? Porque después pasaste a una industria inmobiliaria, de construcción, a ser jefa comercial. O sea, de nuevo otro Sí, cambio extremo.
Ahí en realidad lo que pasó es que cambié de planta en esta empresa y de ahí dije, bueno, voy a estudiar y la planta quedaba lejos, entonces decidí salir y ya entré a hacer la maestría. Entonces dije, bueno, entré a hacer la maestría, me metí igual a hacer la part-time porque dije, o sea, empiezo la maestría tranquila al inicio y ahí empiezo a trabajar, ¿no? Y en realidad fue genial. Uno nunca sabe qué decisión, o sea, qué decisión tan importante está tomando hasta que después la ve, ¿no? Porque ese cambio fue el que me hizo a mí saltar al mundo comercial y fue cuando me dijeron, oye, si tú sí eres comercial, ¿no? Entonces, tuve la suerte de entrar a Marcan y y que es una empresa familiar que ahora es muchísimo más grande que cuando estuve yo y aprendí un montón. O sea, y claro, era un mundo inmobiliario, pero yo también justo entré, una de las razones por las que se genera mi posición es por el famoso mundo inmobiliario cuando empiezan a salir cuando empiezan a salir todas las construcciones, porque esto se dispara por el tema de la apertura también de la banca, de préstamos, etcétera, ¿no? Entonces, salen todas estas constructoras y bueno, Vaca han tenido muchos años y ahí entro yo a vender. Y si tú me dices, ahí, ¿cuál es una de las partes más bonitas que te gustaron del trabajo en sí? Era cuando nos íbamos a feria. O sea, armábamos vengar el stand, todo lo que tú quieras y todos nos sentábamos a vender y venía la gente y tú le explicabas de los departamentos que tenías y yo me los imaginaba. Y entonces decía, mira, esto por acá y tú empiezas a hablar con la gente. Pero ustedes, ¿cuántos son? Y ustedes, claro, están casados y tienen hijos o van a tener, porque entonces ese sería el departamento perfecto, etcétera. Y como verás, me gusta hablar. Entonces empiezas a hablar y empiezas a escuchar a la gente y qué necesita y qué no. Y de ahí empiezas a ver estrategias comerciales de qué se puede hacer de un mercado que en realidad nadie tenía eso escrito, no existía en Perú. Entonces lo empezamos a armar. Y en realidad yo he tenido la suerte de trabajar con ellos, con los Martínez que eran avesados y decían esto puede funcionar y no tenían límites en ese aspecto. Entonces era muy bacán. Muy mindset de emprendedor. Sí, total, total, de Eh, crecimiento total, sin fin. Y eso era genial. O sea, trabajar con gente que dice que ni el cielo es el límite, esos monstruos. ¿Y qué aprendiste de ellos? Uf, mira, una de esas cosas, el cielo, aprendí ahí un millón de cosas porque también empecé ya a trabajar con gente a cargo que no eran operarios, o sea, era un trabajo diferente, atender a otro tipo de clientes, atender a clientes porque ya no era que atendí, ya ahí sí estaba comercialmente algunas veces afuera, con un equipo de pares muchísimo más grande. En este caso ya reportaba al gerente general en donde lo que yo tuviera en la cabeza, mis ideas y lo que pudiéramos conversar se ponía ya en pantalla, ¿no? Ya se hacía real, ¿no? Entonces, y ahí, como te digo, el gerente general era, sigue siendo, alguien bastante, Humberto tiene un montón de ideas que las hace realidad y que tú al inicio dices, "Ah, ¿estás seguro?" Pero después dices, sí se podía, ¿no? Entonces, eso aprendí ahí, que toda la idea que puedes tener puede ser a veces un poco loca, pero que después cobra bastante sentido, ¿no? Y de ahí pasando otra etapa, tú abriste las operaciones de Cushman and Wakefield. Sí, yo abrí Cushman aquí. Eh, Cushman es bastante grande claro, es gigante a nivel mundial. a ¿Cómo, nivel cómo se hace mundial. el primer contacto con ellos? Un headhunter, o sea, estaban buscando a alguien que supiera algo al menos del mundo inmobiliario y me contactaron, pero fue bien particular porque cuando me contactaron, ponte que fue febrero de año de elecciones y me hicieron dar unos exámenes, etcétera, y yo en realidad creo que la única vez que había ganado una posición en un proceso así de headhunter fue para unas prácticas, ¿ya? Después de eso, en realidad yo decía, yo hay algo que estoy llenando mal en estos exámenes porque nunca me llamó, nunca me vuelven a llamar. Y entonces cuando hice todos los exámenes, todo, efectivamente no me volvieron a llamar. Entonces dije, bueno, estoy afuera, ¿no? Pero Ya. lo que pasaba es que era año de elecciones, fue el año en que salió Mala,
Y, ¿Ya? y después de eso, cuando, o sea, un mala juramenta, ¿no? En julio, y en agosto, a las 3 semanas, me llama el headhunter y me dice, Aiza, ¿te acuerdas que había este proceso? Sí, bueno, se ha reactivado porque lo que había pasado era que querían ver que el país no se cayera, ¿no? Esa es la... Y que era viable, claro, volver a entrar y que siguieran el proceso, ¿no? Entonces, en realidad, pasé el proceso, tuve las entrevistas, con el que iba a ser mi jefe, que estaba en Brasil, y me seleccionaron. Y en realidad, si tú me preguntas, para mí fue durísimo irme de donde estaba, pero hay veces que te tienes que mover, ¿no? Pero Claro, y en eso que tú me dices, por ejemplo, que me preguntabas hace un rato de la estabilidad, Cushman acá no existía, ¿no? este, Entonces, ¿quién sabía que era Cushman, que era eso? Entonces, y tú sabes, mi papá me dejó de hablar una semana porque era una loca que estaba dejando algo seguro para irme a una empresa que un poco más y quién sabe si existirá, ¿no? claro, Y qué iba a hacer, etcétera. Y la verdad que como pocas veces hice o sea, una mini investigación para decir, o sea, sí, es una empresa americana, es grande, hablé con algunos amigos que ya trabajaban así que mayores que yo, entonces, hasta que me acuerdo clarísimo que un amigo me dijo, Isa, esta puede ser tu oportunidad de saltar a grandes ligas, ¿no? Entonces, si la dejas pasar, la estás dejando pasar. Y yo desde hace 1000 años, Hansel, siempre hago la analogía de este chiste que cuentan de cuando está esta persona y que se queda en una isla y que se va a ahogar porque el mar empieza a subir y lo empiezan a venir a buscar y le dicen, no, Dios no me va a abandonar, y llega el bote y le dicen, no, Dios no me va a abandonar, ¿no? Y llega el helicóptero y al final no se sube a ninguno y se muere. Y cuando llega donde Dios le dice, te mandé el helicóptero, te mandé el bote, te mandé todo y tú no te quisiste subir a nada. Eso es algo que yo siempre me repito, digo, tenemos que estar súper atentos siempre a las oportunidades que se nos mandan, ¿no? Y a tomarlas. Entonces, en ese momento para mí fue, bueno, la tengo que tomar. Cuando a mí me llamaron a decirme, ok, la posición es tuya, pues mira, debe ser una de las veces que más he llorado en toda mi vida, porque me senté en el directorio a llorar porque lloraba porque yo sabía que me tenía que ir, no me quería ir, pero sabía que me tenía que ir. Entonces era como un caballero, te tienes que ir, o sea, ya está, es un cambio que hay que hacer. claro, en ese momento te la juegas bastante, pero también es una, claro, por otro lado, también es una mega oportunidad de poder abrir operaciones en una multinacional, bueno, una Yo empresa ni, gigante. ni siquiera sabía, ni siquiera consideraba tanto de todo lo que tú puedes estar diciendo ahorita de la oportunidad de abrir, ni siquiera lo veía así, o sea, yo solo vería yo aquí, lo más probable es que ya llegué a un techo y esa visión yo tenía, ¿cuántos años? 33, 34, y decía, yo no, o sea, no puedo estar en un techo a los 33 años y se me está dando la oportunidad de probar otra cosa, ¿no? Entonces, y después de preguntar qué tipo de empresa era, recién después cuando entré a Cushman, magnifiqué la posición a cómo estaba entrando. Obviamente yo no entré como country manager, o sea, entré como Business Development Manager y fue donde empecé a vender puro y duro. Y una de las frases, una de las preguntas que me hizo mi jefe de ese momento cuando me entrevistó, yo la sigo siendo hasta hoy día cuando entrevisto gente para que trabaje acá, porque él fue, ¿cómo podrías calificar tu tolerancia a la frustración? Y en verdad, en ese momento tú dices, si yo te pregunto a ti, ¿cómo calificas tu tolerancia a la frustración? No todos decimos, buena, o sea, sí, normal. Mira, Y todas las cosas depende de cómo las mides. Cuando trabajas y trabajas y trabajas y trabajas en proyectos y que crees que ya va a salir y finalmente el cliente va a firmar y ya según tú era 99.9% probable y se cae, la frustración que sientes es brutal, ¿no? Entonces, yo creo que yo dije en ese momento, sí, claro, yo tengo tolerancia a la frustración. No, la tolerancia a la frustración la he aprendido aquí. Una de las cosas que más he aprendido en esta empresa en todos estos años ha sido a potenciar esa tolerancia. es que, claro, al abrir las operaciones es como que lo más cercano que un ejecutivo puede tener al ser un emprendedor puro. Mira, yo te puedo decir que he tenido mucha suerte, porque en realidad yo nunca magnifiqué que iba a abrir una operación
que pueda hacer lo que es hoy Cushman. En realidad, o sea, a mí me contrataron y yo reportaba en ese momento, me contrataron, reportaba a Brasil. Mi jefe de ese momento venía una vez al mes, una semana a Lima. Yo me estresaba mucho porque quería dar la talla y fue impresionante, me enfermé mucho. O sea, y mi jefe te puedo decir que era o sea, el jefe que todo el mundo quisiera tener, ¿ya? En ese momento, pero él llegaba, yo tenía una semana intensísima con él de reuniones que había buscado para ir a presentar la empresa, y a la hora que es el viernes él se iba al aeropuerto y yo me iba a la clínica. O sea, terminaba enferma, con alergias, con todo del estrés y la Claro, sobrecarga que hacía. Y son cosas que también he aprendido aquí y he aprendido en el tiempo, ¿no? De cuánto tenemos que dar, y literalmente no tenemos que dar el cuerpo tampoco, tan literalmente, ¿no? Pero son cosas que se van aprendiendo. Pero, aparte de eso, la oportunidad que me dieron aquí de ir avanzando, ir creciendo, yo creo que si me hubieran dicho, Aisa, ¿te quieres hacer cargo de lo que es equivalente a una startup? Y armarlo tú, yo hubiera dicho no. O sea, si me lo hubieran vendido así, hubiera dicho no. O sea, yo no sé, no estoy lista, no tengo la experiencia, etcétera. O sea, a mí se me dieron las cosas, todo lo que se me dieron las cosas de repente con nombre diferente e ir armándolos y haciéndolo, ¿no? Yo en esa época molestaba mucho a ese jefe porque yo le decía siempre, tú viniste y en la entrevista me dijiste, Aiza, nosotros somos una súper empresa y o sea, magnífico, magnífico, ¿no? Y efectivamente mi primer día de trabajo fue un avión, yendo a mi capacitación a Brasil, la siguiente semana a Colombia y de ahí regresaba a Lima. Pero la realidad fue que regresé a Lima y dije, ¿y ahora qué? Y ahora hay que empezar a trabajar, pero esa empresa inmensa, o sea, acá tenía un estudio contable, un gran estudio de abogados, y era Isa que se había comprado su impresora y su computadora y le habían alquilado, efectivamente había escogido una oficina en un Reus donde trabajar y llegaba yo solita con mi impresora y mi computadora y me acuerdo que me senté mirando la computadora y dije, ¿y ahora? ¿Cómo hacemos aquí, no? Y a fuerza aprendí. O sea, a fuerza empiezas a aprender, obviamente que ya tienes experiencia, has estudiado todo lo que tú quieras, pero otra cosa es estar solita diciendo, bueno, ¿y esto cómo se hace, no? Pero la gratificación que te puedo decir de cómo salté el día que gané el primer edificio, y de repente no tanto el primero porque en ese tuvimos algún tipo de referencia, el que gané solita con mi primera propuesta hecha, salté hasta el techo, o sea, de la felicidad, ¿no? O sea, son gratificaciones que no te quita nadie. En ese proceso que fuiste buscando a las personas para que se unan a tu equipo, ¿qué veías en ellos? Uy, sabes que hace un mes estábamos justo hicimos una ceremonia aquí acá nos juntamos todos los fines de mes porque el grueso del equipo está en operaciones en clientes, ¿no? Entonces, los fines de mes nos juntamos acá, hemos retomado ya después de pandemia las reuniones de cumpleaños y para vernos, hacernos algo. Y este último fin de mes hicimos el reconocimiento de la gente que tiene más de 5 y 10 años, ¿no? Entonces, justo contaba yo ahí, y yo este año cumplo 12 y contaba yo ahí justo anécdotas de cómo fueron, cómo fueron las entrevistas, cómo llegaron estas personas que estaban recibiendo los reconocimientos de 5, pero que hoy día, este año ya cumplen 10, ¿no? Entonces, y en realidad creo que fue bastante difícil. O sea, las primeras personas fueron claves. Fue clave encontrarlas. Tuve la suerte de que Alfonso, que es el gerente de operaciones, por ejemplo, cuando él se entera que yo estaba buscando gerente de operaciones, yo ya lo conocía y él me mandó un WhatsApp y me dice, me han dicho que estás buscando un gerente de operaciones. Y yo encima le digo, sí, ¿conoces a alguien? ¿No? Y eso les contaba el otro día, nos reíamos todos, ¿no? Y ahora me dice, sí, yo. Y decía, ¿tú qué? Bueno, gracias a Dios, Alfonso entró y realmente esto lo hemos hecho juntos, ¿no? Él hoy día se encarga de una de las partes más grandes de la oficina, pero entonces creo que sin él como pieza clave no hubiera funcionado. Si como comentaba ahí, Denise aquí está a cargo de investigación de mercados, de evaluaciones, de marketing, pero ella es la que hace el market research. Entonces ella es la que levanta toda la información del mercado
y ella es la que nos da la información. Entonces yo siempre a todo el mundo le digo, para mí, ella somos Pinky Cerebro. Claramente ella es cerebro, yo soy Pinky, ¿no? Porque ella es la que me brinda la información, pero realmente es que para mí no existe un líder, un gerente general que diga que algo es suyo. Eso es imposible, es mentira, ¿no? O sea, y lo mismo te podría estar seguir diciendo de cada persona que está aquí, o sea, Angelina, que también se va ya cerca a los 9, 10 años, si no me equivoco también, o sea, ella vende como yo nunca vendí, ¿no? Y tiene una paciencia para atender al cliente y llegar al punto de vender en que si no fuéramos equipo, no sucedería. Entonces tú vas sumando estas personas que son difíciles de encontrar y a medida que van entrando, uno de los retos cuando entrevistas a otra persona es estar seguro si esa persona que estás entrevistando, así sea el máximo plus ultra del mercado que te están diciendo que podría entrar en la empresa contigo, es si se va a llevar bien con tu equipo. Porque lo que construyes de esta manera, como equipo así, se puede destruir solo con una persona que traes, ¿no? Entonces, en realidad, la calidad humana es importantísima. Y en realidad también aquí está demostrado, comenzando por mí, en que si tú tienes ganas, lo que tienes que hacer lo puedes aprender. O sea, es la persona que contratas si es la idónea para trabajar contigo en equipo, ¿no? Y en este caso hay perfiles que son para startups, o sea, para inicios. Hay perfiles que no, lo mismo que desde lo que te hablaba al inicio, hay personas que les gusta entrar a empresas ya grandes, estructuradas, en cambio cada uno de los temas, y que yo sigo diciendo en todas las entrevistas, acá no hay príncipes ni princesas. Esto es Cushman inmenso global, pero en verdad acá todos lavamos nuestra taza y nuestras cucharitas porque esta oficina se limpia recién a las 4 de la tarde y todo tiene que estar limpio. Entonces, si te das cuenta, es como que es un mix, pero el factor humano es importantísimo, ¿no? O sea, tú destacas bastante las ganas de la persona, de todas Eh, maneras. O Es, sea, de todas maneras, mira, en ese aspecto de las ganas y la suerte que he tenido yo que quiero seguirnos acompañando, también yo digo algo bueno tenemos que haber hecho, ¿no? Porque tener una rotación en estas posiciones que es bastante baja, tener gente de en primera línea que nos acompañe por periodos más largos de 6 años, o sea, es bastante bueno, ¿no? Pero son personas idóneas. y cómo vas creando una cultura así? Creo que Porque esa, creo que esa oficina de Cushman debe tener bastante de ti. para bien o para mal, ellos deben contestar para bien y para mal. Mira, esta es una empresa que tiene cultura. Ya. O sea, esta empresa no es Alice Lavalle, o sea, No, Cushman es una buena empresa. Este, Tú sabes que después de la pandemia, yo siempre digo ahora, a mí me vendieron una empresa el día que me entrevistaron. Yo siempre, lo que te comentaba es que yo siempre molestaba a mi ex jefe diciéndole, tú un día dijiste con la CEO, con Celina, oye, ¿y si abrimos una oficina en Perú? Busquemos a una chica que sepa algo de inmobiliario y ya, pues si probamos, ¿no? Y así llegué yo. Yo siempre lo molesto con eso, diciéndole, tú me vendiste la empresa y al final vine yo y empezamos a armar esto. Hoy día digo la suerte que tuve que fue así, ¿no? Pero me vendieron una empresa que me dijeron es una de las empresas más grandes del mundo en este rubro. Es una empresa que se preocupa por la gente, es sólida, tiene valores, etcétera. Y en realidad en el camino fui descubriendo que efectivamente así era. Me pude adaptar muy bien a esta matricialidad, a este mundo corporativo, que fue bastante contrario a todo lo que yo me había desenvuelto antes. Y en la pandemia nos demostraron cuál es el lado humano que tiene esta empresa, ¿no? En la pandemia la consigna era mantener a la gente con vida y con trabajo. Entonces, la consigna fue, eso es lo que tenemos que hacer, eso que tenemos que buscar en todos los países, en una norma a nivel global, o sea, la visión. Y la pandemia también fue el año en que más hemos trabajado juntos a nivel global. O sea, antes, por ejemplo, si yo hoy día busco información de market research ponte de Australia, su mercado es totalmente diferente al nuestro, entonces no es que pueda aplicar mucho de lo que han investigado allá acá. En la eh, pandemia, lo que salió en Australia lo podíamos usar acá y lo podemos usar en Estados Unidos.
lo que decíamos acá, o sea, porque todos estábamos bajo la misma situación. Pero en ese aspecto a lo que iba es que esta empresa es una empresa superhumana, los valores están puestos, las normas están puestas. Yo las he entendido, las he absorbido, ¿no? O sea, es algo en lo que creo y creo que esta es una parte importante. Si tú no tienes un líder que cree en la empresa en donde la que pertenece, nunca vas a poder fidelizar a un equipo. Entonces, porque si no, ¿cómo harías? Todos pertenecemos aquí, ¿no? Y aparte de eso, como creo que, o sea, tengo bastante tiempo acá, trabajo con el equipo bastante tiempo y con los que no trabajo bastante tiempo, eh, creo que una de mis características es que hablo mucho, soy muy transparente, soy muy directa, entonces a veces eso cae bien, a veces no cae tan bien, pero yo creo que al final uno siempre prefiere escuchar las cosas directamente y eso sucede aquí. Entonces, a veces suena cliché decir, aunque ahorita la puerta esté cerrada, que somos puertas abiertas. O sea, la gente sabe que entra y dice, oye, ahí está tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y hay muchas veces que yo digo, algo que yo digo que no, vienen y dicen, oye, Isa, pero nosotros creemos tal cosa. Pero bueno, ahí también por algo, o sea, por algo uno es la que asume la responsabilidad. Entonces también hay una parte transparente en que dices, mira, sí te estoy escuchando, pero te voy a explicar, te voy a decir los factores que te puedo decir porque digo que no, ¿no? Entonces, acá no hay de que yo estoy por acá y el siguiente está por aquí. Somos una organización bastante plana en ese aspecto, ¿no? Entonces eso ayuda a que la cultura sea más fluida también. Es una cultura bastante enfocada en la persona y con bastante feedback. Muy importante para crecer. Mira, yo te digo que sí. Espero que el equipo que está afuera piense igual que yo. En teoría sí. ¿Y qué viste en Cushman and Wakefield que te has quedado más de una década acá? Es una empresa, o sea, yo he tenido suerte aquí. O sea, cuando vienen y te dicen, vas a hacer este trabajo, esto es lo que queremos de ti, y te dicen del 1 al 10 que esperan un 4 ponte. O sea, tú dices, me están pidiendo un 4 de lo que hay que hacer, pero en realidad el trabajo que hay que hacer es 10. Tú en un momento puedes pensar, oye, te están pidiendo un 10 y te habían contratado por un 4. Después dices, oye, qué suerte tienes, porque puedes seguir avanzando y puedes seguir avanzando. Y entonces han ido pasando los años, y la empresa ha ido creciendo, las responsabilidades han ido aumentando y he ido aprendiendo un montón y descubriendo. Entonces, todavía no paramos. Yo todavía no paro en eso, en ese crecimiento. Y hay una cosa que este mercado tiene y esta empresa que es lindo, ¿ya? Que cuando tenemos diferentes líneas de servicio y cuando atiendes en una línea de servicio a empresas, tienes la suerte de atender a empresas de diferentes rubros, todo es diferente. Entonces, no es que estás vendiendo lo mismo y haciendo lo mismo todo el tiempo. O sea, como puedo atender un día a una empresa que es minera y me cuenta todo lo que hacen y por eso esto tiene que ser así, así, lo que estamos buscando así, por eso tenemos que vender, o por eso nos tenemos que acomodar y de ahí te vas a otra que vende papitas fritas o que exporta algo o que es de pura tecnología o ahora un data center, o todo lo que te puedas imaginar, englobas un montón de sectores, entonces no te aburres. ¿No? Y más bien dices, sigo avanzando, mira cómo he crecido, oye, mira, estuve con esta gente de esta empresa, y conversas y te sigues nutriendo, ¿no? Lo que sí ha ido cambiando efectivamente es que yo antes hacía labor comercial 1 millón de veces más que lo que hago ahora, ¿no? Ahora hago muchísimo más trabajo de dirección, de gerencia, que la que hacía antes, porque esa es la demanda que genera también que la empresa va creciendo. Si tú me preguntas, y ahí si cuál te gusta más, hay veces que extraño un montón la responsabilidad de la venta, como hay veces que los miro y digo, están sufriendo, ahí ya no le extraño tanto, ¿no? Pero ha sido un buen camino. Pasando a otro tema, en este trayecto que has tenido, hablando del balance de vida, ¿llegaste a encontrarlo? Tiempo personal,
familia, amigos, se llega a encontrar cuando no tiene un foco de crecer, 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 en tu caso. Sí, en mi caso sí. O sea, yo creo que hay dos aspectos ahí que son bien importantes y es importante separarlos, ¿no? Hay una parte que es la vida personal, ¿no? En que estés soltero, casado, etcétera, tienes una vida personal y ya depende cómo tengas definida tu familia, ¿no? Yo no soy una persona muy familiar, paro mucho con mi familia, pero aparte de eso hay una Isa, o sea, una Isa sola, ¿no? Una Isa, como persona. Y creo que cuando entras a un mundo corporativo tan grande, en donde hablas de millones y se mueve la plata y las posiciones y todo esto, creo que muchas veces puedes, puedes tener el riesgo de perderte en ese mundo y de perder el centro de lo que es realmente importante. Y ahí es cuando te tienes que trabajar a ti, ¿no? Entonces, yo siempre, a mí me gusta mucho los temas holísticos, me gusta y me ha gustado durante todos estos años estudiar, encontrarlos, ver qué más hay, y me ha ayudado a encontrarme mucho a mí misma en centro. Entonces, yo creo mucho en la energía, igual creo mucho en Dios. Entonces, esto te ayuda a encontrar y mantener dentro de ti el balance de qué es importante, creo que es vital. Yo, o sea, estoy encaminada a hacerlo, creo que me falta también muchísimo más, pero creo que cada cosa tiene su espacio. Cada cosa tiene su espacio, tiene su momento, ¿no? Entonces, creo que yo soy una de las personas que puedo decir que he tenido suerte de poder hacerlo. No lo he terminado de hacer. No creo que nadie termine nunca de hacerlo tampoco, ¿no? Pero creo que sí. O sea, yo creo que sí que lo tengo no manejado al 1000%, no creo que nadie pueda, pero lo tengo en la cabeza, soy consciente que lo debo hacer, sí. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista que me pareció súper chévere. Volviendo al pasado, a Isa recién graduándose de la universidad, ¿qué consejo le darías? A Isa, que todo se puede hacer, que no coma ansias, tranquila, y que todo puede suceder, o sea, pero no que no todo viene gratis, o sea que hay que trabajar, ¿no? Pero que todo se puede hacer, que todo se puede llegar a tener, que todo se puede, o sea que todo se puede conquistar, pero La- que no coma ansias porque comía bastantes ansias en ese momento. No vivir en el y sí, o sea, no vivir en el y sí ni en el quiero esto en 5 años en dónde va a estar. O sea, hay que vivir en el presente, creo yo. Eso le diría, vive en el presente, sabiendo que todo lo puedes conquistar, que va a tomar trabajo, pero no comas ansias. O sea, también hay que disfrutar bastante el presente. Nada, Isa, muchas gracias por tu tiempo, por tus consejos y tu experiencia. Gracias a ti. Espero que haya valido la pena y que haya podido contestarte todas las preguntas a la expectativa que tenías. Y en todo caso, si no, acá disponible para cualquier cosa que quieras mirar.